Tú, amiga, amigo, nos escuchas a través de la radio Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador, 940 AM y Cultura FM 100.9. Gracias por sintonizarnos todos los viernes desde las 4 de la tarde y en la frecuencia FM los sábados a las 5 de la tarde. También estamos en la www.radiocce.com. Mi gente sexy, bonita y que está en contra de las injusticias, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de spoiler. Nadie me avisó que los hombres podían traicionar al patriarcado. En un mundo que nos quiere pasivos, silenciosos, donde incluso el derecho a la protesta está en peligro, hemos decidido que callar no es la solución. Así como muchos de ustedes, hombres, que decidieron decirle a un amigo que estaba equivocado o utilizar el clásico cállate, no seas gil, cuando ha sido necesario y cuando a alguien se le está yendo de más la lengua. Este programa está dedicado a ustedes, porque no hay nada más sexy, chicos, que un hombre que pone en evidencia a otro que quiere hablar mal de una mujer, que no se ríe de chistes machistas, que decidió no ser un machito tóxico por la presión social. Sabemos que el costo que han pagado por cuestionar este sistema es increíblemente fuerte. Pérdida de amistades, espacios, que se ponga en duda su capacidad de ser hombres. Aunque ustedes no lo crean, nosotras decimos, qué sexy, un hombre que no se deja llevar por la marea de gente mediocre con la que nos tocó lastimosamente compartir este planeta. En este espacio ovacionamos de pie a todos esos hombres que no se quejan por pagar una hamburguesa triple, sino que discuten en torno a por qué esto también es un problema. Agradecemos a ese pobre hombre mediocre que hizo ese story time porque realmente nos ha dado muchísimo contenido y nos ha sorprendido ver que muchísimos hombres han hecho videos de alguna forma en contra de este hombre y explicando el por qué está mal. Y también hemos visto comentarios positivos en muchos videos de mujeres que han salido a hablar sobre este tema de la hamburguesa triple, así que muy bien por ustedes, chicos, les felicitamos. Les recordamos que todos los días lunes a las 20 horas subimos un nuevo episodio de Spoiler Nadie Me Avisó a nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse y muchas gracias por seguirnos desde esa plataforma también. Mi nombre es Mae Baez en la conducción, desde la producción Natu Páez y desde la cabina, desde los controles, nos acompaña el increíble Alexito Pérez. Aquí empezamos Spoiler, el episodio 18, porque lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte. Esto es Spoiler, nadie me avisó que los hombres podían traicionar al patriarcado. Presentamos a nuestro experto, que ya es un amigo de la casa, porque desde el primer episodio que nos acompañó, nos enamoramos de su capacidad de cuestionarse el mundo masculino. Estamos súper bien acompañadas de Diego López Sevillano, psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico en Sensere y docente universitario especializado en psicoterapia, sexualidad y relaciones de pareja, con quien queremos hablar sobre el costo de muchos hombres que se enfrentan cuando deciden cuestionar al patriarcado. Bienvenido, Dieguito, un gusto volverte a tener acá en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hoy les vamos a tener, para variar, un reclamo, chicos. Les vamos a tener un reclamo. ¿Por qué? Porque siempre les escuchamos que se quejan de que ustedes no tienen un espacio para hablar, que no hay programas para expresarse y un poquito hablar, ¿no?, de lo difícil que es ser ustedes. Pero se nos hizo muy complicado conseguir un invitado cómplice. Primero porque se nos ha dicho, ¿no?, que el patriarcado es como un poco intocable. Y muchísimos de los hombres que encontramos, que primero se nos hizo muy difícil porque necesitábamos encontrar a alguien muy particular para este programa, no quisieron venir porque tenían miedo al escrutinio, a que les funen en redes, es decir, tenían miedo a ser rechazados y quitados de sus espacios sociales. Pero siempre hay un amigo que se atreve y viene a salvar los platos rotos, y acá estamos con Tommy Moncayo. Él es productor audiovisual, quien a través del arte y la observación ha encontrado la sensibilidad en la naturaleza, los detalles pequeños. Mueve bien las caderas, dice, no lo sabemos, y prioriza siempre la empatía en lo que hace. Bienvenido, Tommy. Lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte, y de eso se trata precisamente nuestra historia de hoy.
de romper un silencio e incomodar profundamente. Lo que les podemos decir es que cuando alguien decide hablar, cuando decide que el silencio no es una opción, este mundo cambia, o por lo menos esos pequeños mundos personales cambian, que ya es bastante. Gracias a nuestro amigo por enviarnos este relato. Empezamos. Nadie me lo explicó, nadie se sentó a decirme, así se es hombre. Simplemente crecí viendo que cuando alguien hacía un comentario sobre el cuerpo de una mujer, los demás se reían. Cuando un amigo lloraba, había que decirle que dejara de comportarse como una niña. Cuando una chica se molestaba por un piropo, siempre había alguien dispuesto a decir que estaba exagerando. Y uno aprendía que pertenecer consistía muchas veces en quedarse callado. Mi hermana se llama Valeria. Tenemos una diferencia de 2 años. De niños peleábamos por todo, por el control del televisor, por la última papa de la salchipapa, por quién se sentaba adelante en el carro. Yo siempre pensé que habíamos tenido la misma infancia hasta que entendí que no era así. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió, aunque en ese momento no me di cuenta. Valeria tenía 13 años, yo 15. Llegó del colegio mucho más callada de lo normal. Mi mamá le preguntó qué le pasaba y ella respondió casi sin darle importancia. Un señor me siguió cuando salía del colegio. Mi papá dejó los cubiertos sobre la mesa y preguntó, ¿y qué hiciste? Entré a una farmacia hasta que se fue. Esperé que alguien dijera que aquello era terrible, que ese hombre había hecho algo inaceptable. Pero mi papá solo respondió, bueno, entonces procura no volver sola y ponte ropa que no llame tanto la atención. Nadie volvió a hablar del tema. Yo tampoco. Un día estábamos esperando el bus juntos. Un hombre empezó a decirle cosas. Le pregunté por qué caminaba tan seria. Le dijo que sonriera. Yo sentía una rabia que me quemaba el pecho. Le grité que la dejara en paz. Él se rió. Relájate, hermano. Solo le estoy diciendo que está bonita, hermano. Todavía recuerdo esa palabra como si esperara que yo entendiera el código oculto. Como si ambos supiéramos que aquello era normal. Cuando el hombre se fue, miré a Valeria, pensé que iba a estar llorando, pero no, solo respiró hondo y siguió caminando. Le pregunté por qué no había dicho nada, y nunca voy a olvidar su respuesta. Porque esto me pasa desde los 13 años. Sentí que el mundo se me desarmaba. 13 años, la edad que tenía aquella noche cuando nos contó que un tipo la siguió. Tiempo después, un compañero de trabajo hizo un comentario sobre una pasante, una chica jovencita. Nosotros, todos mayores de 30 años. Dijo que, si se viste así, era porque buscaba atención. Todos se rieron. Y por primera vez escuché mi voz antes de escuchar las de ellos. No, se viste así porque le da la gana y vino a trabajar, no a que la juzguemos. El silencio fue inmediato. Uno de mis compañeros me miró y soltó una carcajada. ¿Qué te pasó? Ahora eres mujer. Otro dijo, ya no se puede hablar contigo. Y entendí exactamente lo que estaba pasando. Y entendí que me estaban castigando por romper el pacto, el código, el silencio que se supone es ser hombre. Por negarme a reír, por negarme a callar, por dejar de demostrar que pertenecía. Esa tarde me fui solo a casa y por primera vez la soledad no me dio miedo, porque entendí que la verdadera traición no era dejar que esos manes me aislaran. La verdadera traición habría sido mirar a mi hermana a los ojos después de saber todo lo que había vivido desde los 13 años y seguir fingiendo que no pasaba nada. Ese día empecé a serle fiel a esa niña con la que yo jugué toda la vida y a mí también. ¡Wow! ¡Qué linda historia! Bueno, chicos, cuéntenme. ¿Qué pensaron escuchando esta historia? ¿Se sintieron un poco identificados en algún punto? Tal vez no con su hermana, pero referente al enfrentar a algún amigo o a alguna situación, quizás. ¿Cómo lo ves, Dieguito? ¿Cómo lo ven, Tommy? Cuéntenme, chicos. No se peleen por hablar, por favor. Cuéntenme. A ver, de mi parte creo que sí me resuena bastante y no solo por el contexto de la historia, sino porque a su vez refleja todo el sistema en el que está construida la masculinidad, ¿no? Personalmente me he cuestionado mucho desde leer a Rita Segato, que es una antropóloga argentino-brasileña, ¿no? que cuestiona mucho estas posturas, ¿no? Estas ideas
Y era como empezar a leer y dije, razón que me siento así, ¿no? Entonces, es bastante común, ¿no? Porque vas identificando ciertas cosas que ya te empiezan a incomodar, pero tampoco tienes quizás en su momento el valor de enfrentarlas, porque en verdad es como todo el mundo de los hombres contra ti, ¿sí? Entonces da mucho recelo, da mucho miedo, hasta que también vas identificando el daño que sufren otras personas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Sobre todo en cuanto a la violencia de género. Entonces vas dándote cuenta de que, y de hecho es una frase de un texto también de Rita Segato, que el patriarcado es una pedagogía de crueldad, ¿sí? Entonces eso me flechó, así me hizo bastante daño. Rita Segato sabe de la vida, sabe muchas cosas. Entonces por ahí, desde ahí, entonces justamente ves que con el ejemplo que nos dabas, ¿no? Describe muchas anécdotas en las que, claro, estás incómodo, pero tampoco hiciste nada. Yo quisiera saber si ustedes han tenido una situación parecida a la historia, como que han estado en algún momento en el que hicieron un clic y dijeron, yo no me voy a unir a esto. O sea, aquí le voy a dar un pare, aquí le voy a decir a mi pana, oye, bro, creo que te estás pasando. ¿Les pasó? ¿Te pasó alguna vez a ti, Tommy? Sí. ¿Algo así? ¿Nos quieres contar? Sí. A ver, cuéntanos, por favor. Es que es tan repetido que pasa tanto tiempo como dices, que claro, hay muchas experiencias que vienen a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me ha pasado muchas veces que yo no sé qué hacer, también porque yo crecí en un ambiente que no era machista o no era tradicional. Entonces mi familia siempre ha sido como muy de muchas mujeres y de parte de mi abuelo, de mucho cariño. Entonces también es como que yo vivía en un lugar de mucho amor, y cuando vivía estas experiencias ya con una pareja, yo no sabía qué hacer porque yo no tenía las herramientas, ¿no? Entonces yo ha pasado tantos años que he aprendido poco a poco a saber cómo yo también puedo comunicar mi desconfort. Uh-huh. Entonces es como que yo sí intento llegar a las personas que hacen algo que no me parece correcto, con un toque así amable, ajá. Feliz, cariñoso. Ajá. Pero claro que no con todas se puede comunicar, ¿no? Entonces ahí sí es un espacio como para cortar también y no insistir en algo que no se puede cambiar, pero cambiar desde otros espacios, así como brindar el apoyo a personas que no pueden tampoco comunicar o que sufren, uh-huh, sufren de violencia o de cosas que yo sí puedo tener las herramientas para. Ya, ahora quiero hacerte una pregunta, Dieguito. ¿Qué es el pacto patriarcal? Eso me encantaría como entenderlo. A diferencia de Tommy, porque creo que es un lindo privilegio el de haber crecido en un ambiente así. Para quienes superamos una cierta edad, yo tengo 43 ahorita, ¿no? Y no fue así mi crianza. Para ya nada. Hubiera querido, dice el Dieguito. Sí, hubiera sido un poquito más fácil, ¿no? Pero yo lo veo de este modo, porque es como que naces hombre, o físicamente hombre, ¿no? Y automáticamente te meten en un sindicato del que nunca supiste que había que tenías que pertenecer. Ajá, tienes ya hasta tu tarjeta de miembro y es todo bastante complicado, por eso hay tanta normalización. En mi caso, o de ciertas generaciones, era cuando empiezas a incomodarte porque vas aprendiendo ciertas cosas, porque tienes amigas, porque tienes hermanas, porque algo le molestó a mamá, ¿no? Sobre todo en mi caso es porque me empecé a rodear de personas que sabían de feminismo. Okay. Sí, y era como, ¿y esto qué es? ¿No? Que, ¿y esto cómo se come? Ajá, prácticamente. Entonces, les digo esto hasta a mis pacientes, es como que nosotros, yo lo veo así, nacemos como en una caja oscura, que de alguna manera otras personas u otras experiencias como que van haciendo huequitos, va entrando luz en esta oscuridad tremenda, y no la podemos ver al inicio, ¿no? Y te vas dando cuenta de que ha habido algo más allá, ¿no? Y justamente como les mencionaba al inicio, Rita Segato menciona que el patriarcado nos hace pedazos primero a nosotros como hombres, y de ahí es que salpica lastimosamente a las personas que amamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces este pacto justamente se da como tan implícito, ¿no? Que hay una lealtad invisible tan fuerte a cómo debo cuidar a mi amigo, a taparle las cosas que hace, a que también me ayuden a mí, ¿no? Claro. Que prácticamente es como decía este sindicato del que no puedes salir, porque una vez que sales te quedas solito. Claro, y de alguna forma también es porque tienes colita que te pisen, ¿no? Entonces, como yo ya hice las mías y mi pana me acolitó, entonces ahora tengo que acolitarle a mi pana.
Y hablando así como de ejemplos puntuales, un pacto patriarcal que yo podría ahorita mencionar, luego pueden mencionar ustedes otro, es cuando estás en un grupo de amigos y tu amigo que sabes que es casado o que tiene novia llega con la otra, por ejemplo, y todos fingen demencia, ¿no? Eso es como un pacto patriarcal súper marcado y que todo el mundo conoce y que obviamente las chicas pues no estamos muy felices con eso, ¿no? ¿Qué otro pacto patriarcal así como muy literal pueden mencionar? Ustedes como hombres deben saberse un montón, chicos. Tommy, tal vez alguno que conozcas por ahí. No me parecen muchos porque igual no he estado... Bueno, tal vez tú no has participado, Claro, pero por sí eso. los conoces, por ejemplo. Claro, ¿Puedes mencionar alguno? ¿Tú, Dieguito, alguno? A ver, ¿Se te ocurre? ligado justamente a esto que dices, porque de hecho el taparnos de infidelidades es como parte de, o sea, hasta te preguntan, quizás no pasó nada y es, no sé, Pepito estuvo contigo, sí, de ley, hasta la medianoche, o sea, me explico, entonces está como muy implícito eso. No sé si han visto que dicen el soldado caído cuando les descubren las infidelidades. A mí me da mucha risa, pero no risa de felicidad. Otro pacto patriarcal, por ejemplo, que a mí me parece súper aterrador, es esto de tapiñar al amigo que es golpeador, por ejemplo, que sabes que es un amigo golpeador, pero finges demencia y dices, no, todo bien, o sea, ese no es mi problema, no, el man sabrá lo que hace dentro de casa. El otro pacto patriarcal que yo veo, que también es bastante complejo y siento que ahorita está como visibilizándose mucho y que se está cuestionando también, es esto de, bueno, el man tiene hijos, es deudor alimenticio, pero no importa, igual invitémosle nomás pues a la fiesta, que no pasa Como nada. muchos jugadores de fútbol. Exacto, el otro pacto patriarcal, no justamente tantos, ahorita que hablas del mundial, jugadores que tienen denuncias inclusive ya hasta penales y están jugando fútbol, porque claro, como es un hombre y tiene que ir al mundial a meter goles, pues no importa, ¿no? Que haya hecho lo que haya hecho con alguna mujer. Son como cositas por el estilo, ¿no? Veo chicos que les cuesta nombrar los pactos patriarcales, ¿no? ¿Qué está pasando, Ahora, muchachos? Capaz de que en el día a día los vas viendo, no es que tienes como el elenco así, pero con el que dijiste, hay un pacto justamente en el que implica que ser hombre es no ser mujer. Entonces, todo lo que implique cuidado, claro, lo que implique ternura, expresar amor, ser sensible, ya te salpicó, no sé, este polvito que te feminiza, entonces ya, eso no se hace. Un hombre no es así. Entonces, si reflejas violencia o justamente esta agresividad que ya puede generar hasta un daño fuerte sobre el otro, es como, está bien, es que es hombre, ¿me explico? Entonces, sí, claro, es la justificación, que también es parte del pacto, totalmente de acuerdo, y a veces no solo es ejercido por hombres, también por mujeres, muchas veces se justifica, ¿no? Y justificándolo en ese sentido, como decías, lo de la ropa, no es como, es que ¿qué haría ella? Claro, claro. Es esto, ¿no? De que, por ejemplo, si se trata de alcohol, para el hombre es una justificación, pero para la mujer es una culpabilidad, una razón del por qué fue violentada, ¿no? A ver, Tommy, ¿tú crees que los hombres deberían romper estos códigos patriarcales? ¿Crees que es una necesidad que lo hagan? Y dime por qué. ¿Crees que sí? Creo que hay que romper yo creo que sí. Porque también tiene que ver con cómo tu libertad afecta al otro, ¿no? Entonces, ahorita estaba pensando en lo que decías de cómo se justifica la violencia y en ciertos espacios, como que en el deporte es mucho más justificado, en el fútbol, por ejemplo, pero en la política no, o sale a protestar y ahí no se justifica, ¿no? Pero tienes que también ver hasta dónde estás afectando físicamente, qué huella estás dejando y por qué lo estás haciendo y por qué no lo puedes comunicar de otra forma. O sea, hay muchas formas mucho más respetuosas con las personas, con el medio ambiente, etcétera, que no tienen que ser violentas. Y yo creo que sí tiene que ver mucho de estos pactos patriarcales con la violencia. Sí, o sea, lastimosamente sí siento que es como un sinónimo, ¿no? Pacto patriarcal es igual a ejercer violencia de todas las formas posibles, colores y sabores que se pueda, lastimosamente. Y no solamente a veces siento que es hacia las mujeres, sino muchas veces hacia ustedes mismos, ¿no? Como esta cosa de quedarme callado o no decir si fui abusado, porque obviamente no, yo como hombre, ¿cómo voy a ser abusado? Y ahí pasan muchas cosas súper dolorosas que muchos hombres no pueden expresar por esto. Y ¿cómo rompen? ¿Cómo
piensan ustedes que se debe romper con este pacto patriarcal? Es decir, si ahorita hay un hombre que nos está mirando en este momento y no sabe cómo romper, ¿por dónde crees, Dieguito, que debería empezar? ¿Por dónde empezaron ustedes a romper eso? A ver, creo que es importante recalcar lo que dijiste de que sí, es muy difícil hablar de este tema porque implica hacer una introspección. ¿sí? Y es algo que no les gusta, chicos, hacer. Es difícil, es difícil. Entonces, por eso es como admitir híjoles, yo sí hice daño. Sí, y muchas veces, no sé, me acuerdo de personas que te decían, es que te tengo miedo. Yo, pero qué exagerada, miedo de qué, ni que te fuera a pegar. Pero tu postura física, ¿no? Y por eso el control hasta sobre el cuerpo del otro también implica esta competencia sobre los hombres, ¿no? Es como macho dominante, por eso ves que dos hombres están caminando, que están por encontrarse, que de seguro pasan, pero ya sacan a pecho, ¿sí? Entonces, entre otras cosas. Entonces, yo lo he visto, Dieguito, yo lo he visto en vivo y en directo, es muy chistoso. Siempre esa competencia insana, que también afecta mucho, porque no vivimos nuestras emociones a plenitud, pero, y lo voy a decir textualmente, o sea, cuando reconoces tus privilegios, ser hombre te llega a dar vergüenza, pero, y de seguro me van a funar por esto, pero es porque justamente es tan complicado entender ciertas cosas hasta que vas siendo empático con otros, y entendiendo que también sufriste mucho para llegar a esto, porque esto termina siendo, porque ser hombre, lo que les decía de esta autora, no es algo natural, es algo que se debe imponer todo el tiempo. Así es. Sí, y entonces, demostrar, además. Yo siento eso mucho en ustedes. Todo el tiempo tienen que demostrar que son capaces, que son fuertes, que pueden proveer, que es también económicamente, que, o sea, sí es como, siento que están en una lucha constante de egos y de demostrar, como tú dices. Sí, entonces, en base a la pregunta, creo que cuestionarse primero uno mismo de cuán bien me siento con esto, o sea, que me siento cómodo, en realidad, no sé, me la estoy viviendo bien, tengo que fingir con los amigos, o en efecto tengo que hablar con otros que entiendo que al menos no me van a molestar. Si esto está siendo honesto con uno mismo, hacer terapia evidentemente sí es una cosa importantísima. Vamos a hacer una pausa aquí. Por favor, vayan a terapia. Ya saben que este programa es nuestro eslogan, vayan a terapia, el mundo podría ser mucho mejor si van a terapia. Y me temo que no terminas de deconstruirte, o sea, que es algo con lo que me he aprendido a dar paz, porque pasa algo, le escucho a la pareja con la que estoy atendiendo en terapia o a la paciente mujer o hombre, y en mi cabeza también, yo también hice eso, yo también grito, yo también hago cosas así, es como tratar todo el tiempo de no hacerlo, es como deconstruirte de algo que prácticamente te inculcaron que debe ser, ¿sí? Y entonces salir de eso es muy difícil, entonces, pero por otro lado te da esperanza de que al menos lo estás intentando, ¿no? Estás tratando de ser mejor con tu pareja, con tus amigas, con mi hijo, por ejemplo, que desde que soy papá es otra cosa. Esperen, respiro, que ese tema es sensible. Claro, entonces, claro, sí, creo que por ahí, y también cuestionarnos con qué tipo de personas nos estamos llevando. Da mucho miedo salirse de este sindicato porque te quedas sin panas, y me pasó. Por muchos años me quedé sin panas. Sí, después, ya fui encontrando otras personas. Bueno, sin panas a la final, ¿no? De alguna manera. Sí, porque, claro, como les contaba antes, me descolaban, ya me descolaban de las reuniones, ya empezó el tema. Ya dijo el psicólogo, entonces ya no me decían, o al menos evitaban ciertas cosas. Claro. Pero me empecé a dar cuenta de que incomodar tiene su encanto. Ay, incomodar es lo más increíble, chicos, prueben incomodar, les juro que les va a encantar. Les va a fascinar. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos para seguir chismeando aquí con Diego y Tommy. Spoiler, nadie me avisó. Estamos de vuelta en Spoiler, nadie me avisó que los hombres podían traicionar al patriarcado. Seguimos conversando aquí con Dieguito y con Tommy. Y la pregunta que quiero hacerles ahora es, ¿qué perdieron ustedes por decidir traicionar al patriarcado? ¿Han perdido algo realmente? ¿Han tenido miedo de perder algo por decidir vivir su vida como ustedes quieran y descubrir de alguna forma qué tipo de hombres quieren ser? Cuéntame, Tommy. Sí, he perdido y claro que no ha sido que definí que hice tal cosa y me fui dando cuenta, sino que fue por muchos años que también fui perdiendo amistades también. Pero como por decisión propia, ¿no? Entonces yo también ponía estos cierres, decía ya chao, bueno. Pero claro que un rato ya empecé a sentir esta soledad y decía, yo nunca voy a encontrar este círculo seguro, como cosas afines con otros chicos. Entonces sí era difícil, pero también
sí encontré otras formas de relacionarme con hombres, con mujeres, de una forma que me sentía cómodo, ¿no? ¿Y hay algo que tú sientas que perdiste por traicionar este pacto patriarcal que extrañes, o más bien para ti fue como un alivio y dijiste, ya, bacán, ahora sí, está todo claro y para adelante? Yo no creo que algo me falte o me Ya. haya faltado, ajá. O sea, estás súper bien Sí. con la decisión. No extrañas nada del pacto patriarcal. No, o sea, seguramente yo sigo aprendiendo y sigo equivocándome de... No decimos que eres perfecto, Entonces, claro, tranquilo, a no, pesar de- no quiero lanzarte ese peso sobre tu espalda. Sabemos que siempre estamos en deconstrucción, inclusive yo, correcto. chicos, aunque crean, yo también me deconstruyo todos los días. Pero me parece importante, y te hago esta pregunta porque justamente sabía que ibas a decir que no extrañas nada, porque ¿qué vas a extrañar de eso? O sea, jamás en la vida, para nada. Y yo que te conozco sé que tratas de vivir una vida bastante feliz y desde tu perspectiva como muy, muy libre y fuera de esos como parámetros, por lo cual te admiro mucho y te felicito porque sé que no es fácil vivir así. Y tú, Dieguito, cuéntanos, ¿qué has perdido o tuviste miedo en el momento que decidiste como enfrentar este pacto patriarcal? Ya hice terapia, así que lo puedo, Así lo puedo que, hablar. bien, Sí, ven, ajá. por eso, vayan a terapia para que puedan hablar como Dieguito. Creo que lo principal fue el tomar la decisión voluntaria de desconectarme con la familia, porque esta posición patriarcal, machista, no es solamente de los varones de la familia, también era de las mujeres, de la abuela, del tío, del hermano, del primo, ¿no? Entonces, desconectarme de ahí por sobrevivir, por estar mejor, porque tampoco es que me echaron, ¿me explico? Pero ya Claro. no me sentía cómodo con ciertas cosas, porque en mi caso, que no me guste el fútbol, que no me gusten los toros, era como... Chuta, no, ya, este man vino con falla de fábrica, sí. Luego más grande, pues sí, como también dijo Tommy, los amigos, ¿no? Amigos que en su momento quisiste un montón, pero que luego ya te diste cuenta de que son potencialmente agresores, ¿sí? Entonces te incomoda, o sea, ya tal vez no tienes el valor como de enfrentarlo, porque duele un montón, también es un duelo terrible eso, pero te vas distanciando de eso y creo que se pierde mucho. Y luego, pues, aparte de este periodo también súper largo de quedarte casi solo, hay recompensas, digamos, así conoces personas que son mucho más empoderadas en eso, de las que aprendes, ¿no? Que muchos de mis mentores, que de seguro también me están escuchando, amigos personales igual que son muy cariñosos, muy afectivos, muy cuidadores, ¿no? Y me sentía parte de, hablando patanadas, hablando cosas de arriba, de abajo, cosas importantes también, pero como que te vas empezando a sentir parte de, ¿sí? Porque yo nunca, al menos hasta, no puedo decir abiertamente, hasta los 20 años que no me sentía parte de, conocía gente muy buena, ¿sí? Pero hasta me decían, eres mi mejor amigo, y yo no sentía lo mismo, ¿sí? Hasta que fui conociendo otras personas. Entonces creo que hay pérdidas que implican muchos duelos por salirte del sindicato que yo decía. El sindicato patriarcal, pero valió la pena. Sí, sin duda, no quiero, como les decía en mi caso, no quiero que mi hijo pase esto. Correcto. Y que tampoco haga daño. Entonces, ¿Qué ejemplo? Muy bien, Dieguito. Esa es la actitud, hacer llorar en este programa. Diosito. Sí hay hombres chéveres, chicas, sí hay hombres chéveres, tranquilas que sí hay. Les pregunto, ¿por qué creen que los hombres no quieren soltar el pacto patriarcal? ¿Por qué les cuesta tanto? A ver, cuéntenme. que te quedas yuchos. Es súper incómodo. Porque es ya ahora, o sea, es como literal, o sea, no exagero en mi ejemplo, porque es como que sales al mundo y desnudo, o sea, que ahora con qué me cubro. Entonces, y te sostienen muchas cosas, ¿no? Pero también implica que atrás de eso hay un montón de malestares emocionales de pacientes que llegan desbordados, que implica también que ya tuviste una enfermedad crónica, que ya estás atravesando un trastorno, porque esto, como les decía, de las personas que piensan de a mí me pegaban o yo sufrí violencia, pero no me pasó nada, estoy bien, y no notan las consecuencias de todo eso, pero sí cuando van reconociendo el hecho de que tal vez con ellos no es tan factible reconocerlo, pero sí con los otros o con las personas que en su momento amaron pero que terminaron haciendo mucho daño. Entonces es como, no sé, es tan irracional en un momento que es como que yo te digo, o sea, para que estés mejor, rápate y píntate de azul. O sea, me explico, es como, ¿qué tiene que ver eso? Entonces no te lo planteas siquiera porque es muy difícil de verlo en un primer momento, pero cuando te das cuenta, en cambio, es como, o me quedo en el infierno, o de alguna manera salgo y... Busco, me la voy a pasar mal, obviamente, pero tengo que Sí. salir de aquí.
ahí es un perder para ganar justamente. Tommy, ¿tú en algún momento de algún, no sé, salida, experiencia con amigos, te ha tocado, o sea, así como frentear una situación de evidencia machista o patriarcal y has tenido que decirle a una persona, oye, está mal lo que piensas? ¿Te ha tocado? ¿Te ha pasado? Sí, no he estado en un episodio de violencia física, por suerte. Y ojalá nunca tengas que. De un pana que le haga daño, pero claro que aparecen comentarios, o aparecen chistes, o aparecen comportamientos que está bien, digamos, compartir con el pana, porque también no es que debas romper una relación de amistad con alguien de una, sino más bien desde ahí comentar así como que sí estuvo bacán el momento, pero a ver, o sea, tal vez esto no es lo mejor. Entonces, o sea, bueno, tu chiste, mijo, pero un poquito machista, ajá, nomás quiero que comentarte. Entonces es como que yo he vivido ese tipo de experiencias, pero también, claro, en otras ocasiones me han contado como que yo he hecho violencia o me he portado mal con mi pareja, etcétera, y estas confesiones también no es que salen de la nada, sino es que salen cuando estás borracho o cuando ni sé qué, entonces también está envuelto mucho esto del alcohol, del alcoholismo, de las fiestas o de esto de ser macho todavía, ¿no? Esto de las violencias. Entonces yo también he enfrentado esas situaciones y he dicho así como que, ahí sí, tal vez más alto. Más decir, tajante. Claro, está mal, pero igual siguen sin escuchar, es difícil que salgan de ese círculo. Sobre todo porque también han estado borrachos o no racionales, ¿no? Entonces es difícil comunicar. Claro, ahí por ejemplo les pregunto a ustedes, debe ser súper complejo como estar en tu grupo de panas a través del colegio con alguien así súper cercano y tú ya al darte cuenta de este sistema, de este sindicato que me encanta como lo dices, tener que decirle a tu amigo y hacerle caer en cuenta de que está todo el tiempo en este círculo, ¿no? Dándose la vuelta de machismo, de violencia, de denigrar mujeres, de querer ser el más varón, de querer... ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo le abordas a esa persona, Dieguito, para que no te dé un puñete o no te empiece a decir cosas densas? ¿Desde qué forma crees tú que se puede abordar esto? Si tú te sientes incómodo, tú nos contaste ahorita que quizás cuando tú empezaste a darte cuenta de esto y empezaste a hablarlo, poco a poco te fueron descolando de tu grupo de panas y todo por simplemente querer ser otro tipo de persona y no seguir replicando esto, ¿no? Estas violencias. ¿Cómo? O sea, si pudieras darle un consejo ahorita a un hombre que está justo en este momento, ¿cómo lo haces? Es importante, para mí sí es importante que ustedes enfrenten a este tipo de hombres porque es la única manera en que esto cambie, en que en algún momento los niños puedan crecer libres y puedan decidir qué tipo de hombre quieren ser y sobre todo dejen de vivir dentro de la violencia. ¿Qué hacemos? Mientras hablaba estaba pensando en una frase que le escuché a un psicólogo mexicano, pero se me escapa el nombre lastimosamente, pero él explica justamente que para llegar a esta posición de hombre / macho, se destruyó un niño. Sí, entonces se tuvo que destruir la crianza, se tuvo que destruir un niño justamente para llegar a ese punto de sobrevivencia, entre comillas, pero para ser así de violento, de agresivo, de imponente, de controlar, de estar en competencia todo el tiempo y que te acostumbras a estar así, ¿sí? Personalmente, como les decía antes, incómodo, porque a la final trato de verle en mi cabeza a esa persona como así sea enorme, y tu casa como ese niño que está roto, llorando, hecho pedazos, y trato de conectar desde ahí. Es difícil, claro, porque no es que te puedes escapar posiblemente de ese buen golpe, pero le incomoda. Si ya le metiste una espinita, tal vez tú no puedas hacer un cambio importante, al menos como psicólogo en esa persona, pero ya se queda la duda, que es importante. Ajá. ¿Sabes qué? Me parece súper bonito lo que acabas de decir, y es algo que también mencionó Tommy, esto de cómo lo abordas es importante, porque claro, si tú estás deconstruyendo justamente el pacto patriarcal que para mí está muy anclado a la violencia, y si tú vas y le dices a un compañero que está siendo violento con más violencia, obviamente pues no vas a recibir eso, pero si tú cambias de ese chip como hombre y de repente te pones desde una perspectiva más empática, más sensible, y esto que dijiste me pareció muy bonito y a la vez muy triste,
el verle a ese hombre como en realidad un niño roto, un niño que no pudo ser él quizás, porque ya desde pequeño lo adoctrinaron de cómo tiene que ser de grande, y tal vez tratarlo desde esa manera, no con lástima, porque no va de eso, sino de alguna forma con sinceridad, desde la realidad, desde decir, oye, entiendo, no sé, el por qué estás diciendo esto, pero no es correcto. Me pareció súper bonito, en realidad no lo había visto desde esa perspectiva, pero siento que es una forma muy chévere de abordarlo, y que claro, va a haber hombres que no lo van a tomar muy bien, porque macho, pero sí. Yo creo que aún así, aunque ese amigo se ponga raro o tal vez violento o se enoje, la energía con la que hiciste ese acto de acercarte, sí va a haber un cambio ahí, sí va a haber un clic. O sea, al menos con amigos, bueno, no sé si amigos, capaz, pero con gente más cercana, porque justo con lo que decía Tommy del deporte, ¿no? Tuve un entrenador, ¿no? Que cuando no jalaba algo, la típica, ¿no? De, eres nena, que pareces niña, que no sé qué. Y yo ya venía con estas ideas, yo la quedaba viendo y no me incomodaba, y eso creo que le molestaba más. Yo le dije, a ti te pasa algo, estás deprimido, ¿no será que le extrañas a tu hija porque la hija estaba fuera del país? Y se puso a llorar y se fue. Entonces me ha funcionado, pero porque también logró cachar el contexto de las personas, porque de un desconocido a veces no se puede, ¿no es cierto? Entonces va un poquito por ahí, pero justo como les digo, o sea, es como tratar de tocar una fibra sin tampoco juzgar, porque... Claro, sí, no va de juzgar, porque al final lo que tú dices, ¿no? Es como, no sabes de qué hogar vino, aparte el sistema es bastante fuerte, no tiene piedad de alguna forma en cómo te moldean. Sí. Entonces sí, es complicado también hacerlo desde el juicio. Esto que dijiste de la violencia igual, y es una frase que me dijo mi mentor, que también es de Sensere, ahora por hoy un gran amigo, ¿cuán tolerante eres con la intolerancia? ¿No? Digo, entonces, claro, si yo también reacciono violento, que a veces es difícil no hacerlo porque está como ese chip incorporado, estoy siendo igual de violento con el violento, entonces estamos en la misma barca. Pero claro, si te das violencia contra violencia, obviamente no va a salir nada bueno de ahí, eso es exacto, como entonces un poco no evidente. funciona. ¿Qué consecuencias ha tenido en su vida, me refiero positivas, el hecho de que ustedes no sigan estos parámetros de ser el hombre macho, proveedor, etc.? Para ti, ¿cómo se siente? O sea, yo sé por lo que dijiste hace un momento que tu vida ha sido un poco difícil, no difícil en sí, con amigos o con el patriarcado, porque has tenido una vida más como rodeada de mujeres, pero seguro has visto con otros amigos cómo se manejan. ¿Cómo crees que ha sido tu vida de distinta o de positiva, digamos, al no seguir estos parámetros patriarcales, por ejemplo? Sí, yo he aprendido mucho a ser auténtico, y eso se refleja, y a mí me gusta ver cómo las emociones también afectan positivamente a las otras personas. Entonces yo he aprendido a seguir no como parámetros de ser un hombre o un hombre distinto o nada, sino más bien yo mismo seguir mis creencias, y eso sin importar lo que digan las personas, así tanto hombres como mujeres, pero también conectando con mi sensibilidad. O sea, desde pequeño igual he sido sensible y no me ha importado mostrar mis sentimientos, pero siempre ha habido, encaja un poco en esta fiesta, encaja con estos chicos para tener amigos. Pero ahora siento que igual siendo auténtico y no intentando encajar, sí se contagia, como que hoy en la mañana comimos un desayuno con Mae, y es como en el chiste mismo, que no tiene el afán de herir a nadie o hacer de menos a alguien. La gente alrededor se cacha contagia. Eso y se contagia. Sí, es verdad. Y eso es bueno porque también desde ahí yo creo que hay un cambio. O sea, no es que a veces a mí sí se me hace difícil todavía enfrentar a estos comportamientos machistas tan directos, pero yo creo que también dando un ejemplo diferente sí se puede hacer algo, como que comparte otros espacios, no solo de vamos a tomar y ver chicas y hablar de chicas, etcétera, sino como que vamos a conectar con la naturaleza, por ejemplo, vamos a la montaña, vamos a compartir. Y yo he encontrado también, por suerte, amigos gracias a eso, amigos hombres que les gusta ver pelis, hablar, hacer chistes, pero también cuestionarse, entonces sí. Sí, igual yo soy una fiel creyente, porque lo he vivido en carne propia, que cuando uno empieza a cambiar los comportamientos, empieza a llegar gente que está también en ese mood, y es claro, muy bonito compartir desde esas perspectivas, también desde esos puntos de vista distintos.
Y tú, Dieguito, cuéntanos, ¿qué ha Igual, sido lo positivo para ti? va por ahí. Creo que desde mi vida y de esta vocación de servicio que me ha dado la psicología, que me encanta, es eso, ¿no? Sentir que las personas a su vez pueden permitirse ser quienes son conmigo. Desde ese paciente a esa amiga que me dice, o sea, no tengo miedo de quedarme en tu casa, o te puedo contar algo a ti, yo sé que no me vas a molestar, que no voy a amanecer violada, me explico, entonces sí, es heavy, ¿no? Igual a estos panas que te confiesan que quizás son de la comunidad, ¿no? O que también hablan de sus parejas, se les va las lágrimas, entonces creo que es como permitirles también vivir sus emociones a plenitud, ¿no? Algo de lo más bonito, de lo más positivo que sí me ha llevado a ese punto de rebeldía en su momento que sí dolió, pero vale la pena. Hay algo que acabas de decir ahorita que me recordó algo, y es que para mí, y bueno, hablando con muchas amigas, a veces los hombres piensan que esto de ser masculino o ser macho va de ser rudo y va de ser así y todo, ¿no? Uga, uga. Pero en realidad la masculinidad como más pura, la más bonita, es justamente un hombre que sabe escuchar, es un hombre que sabe como estar, sostener. Creo que ahí su masculinidad se eleva de una forma espectacular y lo he visto en muy pocos hombres en realidad. La otra masculinidad que viene mucho de este sistema patriarcal es como, no sé, como densa, ¿no? Como pesada, no sé cómo describirla, mientras que esta otra masculinidad que de hecho tú acabas de nombrarla ahorita, con esto de estar para tus amigos, de estar presente, de escuchar desde esa fortaleza también, ¿no? A mí me parece que es sumamente importante y hay muchos hombres que exploran eso y es increíble. O sea, construyen una masculinidad súper, súper bonita y tienen una energía como bastante valiosa. Y bueno, ya tenemos que irnos despidiendo del programa, entonces yo quisiera que tanto Tommy como Dieguito den, no sé si tips tú, tal vez, como de cómo empezar con esta deconstrucción, cómo empezar a soltar este sistema patriarcal, porque hemos hablado mucho de las consecuencias, de los beneficios, de cómo abordarlo con tus amigos, pero desde ti como hombre, que ya estás cansado de que no te sientes conforme de la caja en la que te metieron y que te han exigido vivir, ¿cómo le haces? ¿Dónde buscas información? ¿Hay grupos? ¿No hay grupos? ¿Qué hago? Si soy un hombre, o sea, ¿por dónde nos recomendarías de empezar? Aparte de la terapia, que ya lo hemos dicho, vayan a terapia. Creo que con esto que dije al inicio de preguntarse a uno mismo qué tan incómodo se siente, es poder reconocer si estoy sobreviviendo, ¿no? O si estoy un poco más tranquilo, ¿no? Entonces desde ahí preguntarnos, ¿no? Lleva un montón de dudas, pero también un montón de preguntas. Entonces sí hay grupos y en Ecuador hay poquitos, pero se están dando, ¿no? De masculinidades que sostienen masculinidades, perdón, no necesariamente desde estas visiones patriarcales, ¿no? Hay muchas páginas también en Instagram, en internet, ¿no? Que se puede indagar justamente como para al menos ir leyendo, ¿no? Que de seguro hay personas que piensan parecido, ¿no? Y te pueden también dar pautas, ¿no? Evidentemente lo de la terapia, como ya hemos mencionado varias veces, pero creo que lo más importante sobre todo es reconocer si a la final dentro de mi contexto estoy siendo feliz o no, porque si no estoy fingiendo todo el tiempo y esa máscara hace que, claro, llegues a tu habitación en la noche y no te estás sintiendo bien, y si dejas de escuchar esa voz te vas a enfermar, ¿sí? Y entonces, por suerte, en base a la tecnología, a las redes que tenemos al momento, pues creo que ya a la distancia de un clic podemos encontrar ciertos espacios en donde al menos sí te puedes cuestionar ciertas cosas, que creo que va por ahí al menos en la actualidad. Y Sensere, que es este espacio que tú tienes, puede ayudar a este tipo de dudas y temas. Sí, somos un equipo de terapeutas, hombres, mujeres, justamente que hemos hecho un trabajo bastante cuesta arriba a veces para estas deconstrucciones, ¿no? Pero que nos hemos especializado justamente en estos temas, también especialistas en comunidad LGBTI y en parejas, en adolescentes. Bueno, trabajamos con todo el grupo etario, pero sobre todo desde esta posición más humana, ¿sí? Entonces, sí. Chévere, entonces vamos a dejar los contactos de Sensere dentro de la descripción de YouTube para que puedan comunicarse con ellos si es que alguno de ustedes que nos está escuchando lo necesita. Y básicamente, en resumen, es piensa un poco en cómo te sientes, analiza si tienes una vida feliz o no y buscar ayuda.
Yo que les decía, o sea, ¿cómo se sienten las personas a tu alrededor? ¿Cómo se siente la pareja cuando estás cerca? ¿Cómo se sienten tus amigas? ¿Tienes amigas? ¿Me explico? Entonces, Claro, ¿tienes amigas o solo son amigas con las que quisieras tener algo? Porque eso pasa mucho. Claro, lo difícil y lo que habíamos dicho al principio es hacer ese primer paso y ese ejercicio de verte a ti mismo. Sí, es justamente poder reconocer qué rol tengo en mi malestar, porque si no siempre es culpa de alguien más. Es bastante identitario, justamente de esa parte dramática que tenemos sobre los varones, de echar la culpa al otro. Chicos, aquí acaban de aceptar que los hombres son súper dramáticos y nosotras sabemos que es verdad, pero obviamente que lo acepten, pues no está mal. Dime, Tommy, ¿qué consejo puedes dar tú como desde un hombre que vive su masculinidad y trata como de vivir otro tipo de experiencia en la vida? ¿Qué podrías como aconsejar a alguien que tal vez, no sé, se está sintiendo incómodo, que quiere ver las cosas desde otros lados? Justo agarrando el último punto que hiciste de responsabilizarse también del rol que uno tiene en todo su día, ¿no? Porque uno afecta, bueno. Pero también ver esto con responsabilidad y no con culpa también, porque a veces también puede ser muy abrumador cargar con este peso de chuta, estoy haciendo muy mal las cosas o me estoy quedando muy solo, sino también hay que sí cuestionarse sin culpa y hay que cuestionarse también porque estamos tan cómodos, ¿no? O sea, seguimos yendo a estos espacios, a estas fiestas, etcétera. Tal vez tener un espacio de silencio para ver qué nos incomoda y por qué nos incomoda, y también ver que esta comodidad puede ser una idea de lo que estamos consumiendo, o sea, las redes sociales, que la hipersexualización, la pornografía, la fiesta, la violencia, la machosfera, mucho cuidado con la machosfera. Entonces, como cuestionar todo esto que estamos consumiendo e ir poco a poco, ¿no? Como que para no quedarse solo, sin soporte, también poder ir a terapia, no quedarse sin amigos también o cosas así, pero es como un proceso suave, o sea, no hay que incomodarse con una ortiga en la espalda, sino como solo viendo que podemos mejorar. Yo recomiendo, igual por experiencia propia, siempre estos cambios o este despertar, que me gusta llamarlo, siempre debe ser con mucho amor, ¿no? Y bueno, muchas gracias Tommy y Dieguito por haber estado el día de hoy en este programa. A mí me ha encantado escucharlos, he aprendido mucho de ustedes. Así que bueno, gracias a nuestros maravillosos invitados por poner esta valiosísima conversación, este romper el silencio, este pacto, estos códigos que no les hace más hombres. Chicos, despierten. Gracias por estar aquí a los dos. Esto es Spoiler, nadie me avisó. Y si vamos a decir algo sobre la hamburguesa triple, gente. Chicos, nosotras nos podemos comprar todas las hamburguesas triples que queramos, porque muchas de nosotras tenemos independencia económica. Es algo que hacemos por nosotras a diario, así que esperamos que la persona que tenga una mínima aspiración romántica con nosotras esté a la altura de darnos más de lo que nosotras podemos. Así que piensen un poquito y pues chicos, si no tienen para invitar a una chica, pues no nos inviten ya, pero no estén llorando por una hamburguesa triple, de verdad. Estamos mal, subamos la vara, chicos, ustedes pueden. Ellos dos me han dado la fe y la esperanza de que se puede, chicos. Peor si es de la Poliburger. Y si es de la Poliburger, o sea, por favor. Mi nombre es Mae Baez desde la conducción, la increíble Natu Páez en la producción y mi Alexito acá desde la consola. Les esperamos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Spoiler, nadie me avisó. Acuérdense, todos los lunes subimos un nuevo episodio a las 20 horas, porque lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte. También no se olviden que nos encontramos todos los viernes a las 16 horas en la Radio Casa de la Cultura y en los días sábados a las 17 horas en Cultura FM 100.9. Nos vemos, chao. Parece chisme, pero ya es anécdota. Te esperamos la siguiente semana para contar contigo más historias y analizar el por qué nadie nos explicó algo que parece todas vivimos. Porque eso que se cuenta bajito, aquí suena fuerte.
Te esperamos en la siguiente entrega de Spoiler, Nadie me avisó, junto a Mae Baez. Producción, Natu Páez.